Saludo dominicanos en todo el territorio de la República y en ultramar en la costa este de los Estados Unidos de América, e igualmente a todos sus habitantes de habla hispana. Hoy, viernes 3 de enero del año de 2003, les traemos otra edición de Agenda Nacional. Este programa sustenta los valores de la libertad y la democracia y el derecho de los dominicanos y los latinoamericanos al desarrollo económico y social con apego y respeto a los principios de soberanía y autodeterminación que sustentan y hacen posible la convivencia pacífica de pueblos y naciones, para identificar y analizar los obstáculos que han impedido e impiden que alcancemos la condición de vida y la felicidad a la que somos acreedores. Buenos días tengan todos. Estamos aquí de nuevo frente a ustedes, a estas cámaras y micrófonos de Teleradio América, para analizarles los últimos acontecimientos. Hoy debe estar con nosotros, una vez más, para concluir su exposición del pasado año y proyectar las posibilidades y perspectivas del presente que se inicia, el doctor Pedro Manuel Casal Victoria, a quienes ustedes conocen como una personalidad muy calificada para los aspectos de economía, los aspectos jurídicos, asesor del Congreso Nacional en cuestiones financieras y económicas y en cuestiones jurídicas, y también exfuncionario de diversas instituciones, entre ellas exdirector de la Corporación Dominicana de Electricidad, exsecretario de Estado de Finanzas, etcétera, etcétera, y una retahila, como decimos en nuestro país, de ex. Ese currículum le da calificaciones suficientes para que el doctor Casal nos venga a exponer todas las aristas y los aspectos que pudieran presentarse en el futuro y que se están presentando en el presente. Uno de los que en el presente nos acaba de presentar hoy el periódico de circulación nacional El Caribe es un titular que mueve a más preocupación, porque de acuerdo a los resultados que se han obtenido de las relaciones entre las distribuidoras eléctricas Edenorte y Edesur, más bien Unión Fenosa, y su relación con la Corporación Dominicana de Electricidad y todo el conglomerado eléctrico, con las demás, con la generadora y con la corporación en sí, no han sido precisamente muy que se pudiesen calificar siquiera de tranquilas y ecuánimes. Han sido muy convulsionadas, están llenas de conflictos, nos han llevado a muchas crisis en las que todavía nos encontramos sumergidos. Pues hoy el periódico El Caribe dice, como les muestro aquí, Edenorte y Edesur quieren comprar las acciones del Estado en su relación del 50 y 50% que se encuentran estas empresas de servicio de distribución energética en todo el país. Pero resulta que en las relaciones que han mantenido Edenorte y Edesur con el Estado nunca ha tenido real vigencia en su participación con ellas, en sus consejos de administración y en sus niveles de decisiones. De hecho, se dice que solamente un representante del Estado está en dichos consejos y por consiguiente en una situación muy desventajosa con los demás, que solamente contribuye a que se ratifique lo que aquellos puedan decidir. En consecuencia, las relaciones del Estado en todo término con estas empresas
han sido y continuarán siendo por algún tiempo, todo parece indicar, muy traumáticas. Los señores de Norte y del Sur han lanzado esta premisa. Dice, la denuncia fue hecha nada más y nada menos que por el propio superintendente de electricidad, quien los acusa a la vez, no solo de lanzar esta premisa para poner al gobierno en una situación de o te decides o se llama una adquisición forzosa. Y dice el señor superintendente que como parte de un plan que habían esbozado Edenorte y Edesur para quedarse con todos los activos de lo que se llama la distribución eléctrica, las compañías que son socias del Estado en esta situación hicieron una campaña que exageraron los fraudes de los usuarios. Eso es así. Nosotros estamos casi en la situación de poder aseverar lo que dice el señor superintendente, en virtud de que ya lo habíamos hecho previamente. Primero, concentraron su ofensiva en el nivel de cobros y dijeron que los pobres no pagaban, los marginados de las fortunas no pagaban. Al establecerse por medio de los estudios que realizaron firmas independientes que el consumo de ese sector social no ascendía, era aproximadamente, corrijo mi expresión, era aproximadamente del 9% del consumo total y por consiguiente su incidencia en los costes de producción o en los costes de la tarifa eléctrica era muy precaria, muy exigua. Entonces se lanzaron a la campaña de los fraudes. Y recuerden ustedes que lograron entonces que el Estado, el gobierno nacional, en una medida totalmente absurda, antinacional, desproporcionada, porque no existe un precedente en toda la historia de los países y de las sociedades que hoy imperan en el mundo. Independientemente del tipo de relación que pueda haber entre una empresa privada y el Estado, le crea una policía eléctrica de 2000 voltios para detectar en unión a los técnicos de Norte y de Sur los fraudes que podrían haber habido o podrían encontrarse en las instalaciones de los negocios y de las viviendas, etc. Ahora nos confirma entonces el señor Julio Cross, superintendente, que eso no era más que una campaña, otra más en unión a la que ya mencionamos de los marginados, por donde se le escapaban grandes cantidades de decenas de millones de pesos dejados de percibir y de cobrar, etcétera, de devengar. Entonces, todo esto viene orquestado también con acentuar y evitar que se les fiscalice en el orden de las mediciones de sus servicios. Mediciones que son la base de la fijación de los cobros para la facturación que se hace a todos los usuarios del servicio. Entonces resulta que este programa, desde hace ya más de un año, cerca de un año, no, más de un año, viene pronunciándose y viene advirtiendo y viene aclamando porque se regularice, porque se fiscalice eficientemente, como es y como debe ser en todas las sociedades más o menos normales,
las mediciones, los artefactos que se usan, es decir, los medidores, los contadores que se usan. Y contrario a lo que ellos declaraban, que era precisamente que esos medidores no tenían ninguna objeción, eran inobjetables, mejor dicho, en virtud de que estaban precalibrados y que eran confeccionados por firmas muy acreditadas. Cuando surgió el cuestionamiento allá en España y en Europa sobre esos mismos medidores que ellos estaban instalando en el país, todavía dio mucho mayor fuerza a nuestro argumento de que eso había de realizarse porque se estaba abusando, se estaba esquilmando a la sociedad dominicana con la medición desproporcionada del consumo de la energía eléctrica. ¿Qué sucedió? Hace apenas un par de semanas, en virtud quizás de los reclamos, ya no solo nuestros, desde luego, sino el clamor de todo el pueblo dominicano, Digenor, una de las dependencias flagrantes de la Secretaría de Industria y Comercio, tuvo a bien abocarse al ejercicio de sus facultades que había estado soslayando y evitando en lo que se refiere a los medidores de norte y de sur. Y fue a visitar, medida que no debió haber sido de esa forma, sino lo contrario, Digenor tener sus laboratorios instalados para comprobar si los medidores estaban debidamente calibrados y no que ellos fueran a visitar los laboratorios de norte y de sur para verificar si era cierto. Esto se hizo a instancia también y a demanda también, no de Digenor, es decir, de motu propio, sino de la superintendencia. ¿Y qué encontró la superintendencia? De los 145 medidores que ellos pudieron analizar, dice palabras del señor superintendente, cerca o más de 90 estaban irregulares, por no decir otra cosa. Más de 90 de 145. Había una proporción de aproximadamente otro 20% que no estaba ni en regular ni en perfecto, y un margen muy pequeño, creo que de 15 o 18, que estaba correctamente. ¿Se imaginan ustedes lo que eso significa si esos medidores se hubiesen instalado? Bueno, todos lo sabemos, los resultados que estamos obteniendo. Ahora tenemos que Edenorte y Edesur quieren adquirir la participación del Estado, las acciones que el Estado tiene en las compañías que tiene formadas con capital privado y estatal. Acaba de hacer entrada a nuestros estudios, a quien voy a trasladar de inmediato los micrófonos, el doctor Pedro Manuel Casal Victoria, a quien habíamos anunciado hace unos momentos como nuestro participante dilectante en este programa, para continuar con los análisis tan enjundiosos a que nos tiene acostumbrado el doctor Casal. Muy buenos días, Pedro. ¿Cómo estamos, Roger? ¿Cómo te sientes hoy? Saludos a todos ustedes. Pues vamos a retomar la temática que habíamos dejado en el programa anterior, en donde hiciste los esbozos y los análisis y las puntualizaciones sobre la situación general en términos de las finanzas, la economía y sobre todo la cuestión eléctrica, la problemática eléctrica. Si tú pudieras continuar. Esa edición del periódico El Caribe es muy interesante, la que tú estabas comentando ahora, de norte y de sur quieren comprar acciones del Estado. Aquí lo que se revela es una entrevista o comentario del superintendente de electricidad, Julito Cross, que es un contador público autorizado y quien ha tenido la oportunidad de examinar las cuentas del gran capitán de Edenorte y Edesur, donde urden una nueva trama que él llama, Julito Cross, la tercera etapa del plan. Que la primera etapa del plan de estos corsarios fueron los marginados. Fue la capitalización, o sea, apoderarse sin pago de los activos eléctricos del Estado Dominicano. Y la segunda etapa fue
comenzar una serie de aumentos de costos, de tarifas, para hacerle exigencias al gobierno, exigencias a las que el gobierno cedió en todos los casos. Subsidios. Sí, y la tercera parte es utilizar esas maniobras financieras, esas urdimbres financieras, para apoderarse de las acciones que le quedan al Estado, el 50% de las acciones, aunque de hecho en realidad es un 100%, porque los falsos capitalistas, además de subvaluar en la mitad los activos que se les transfirieron, no lo pagaron. Entonces, esta gente no está en la cárcel porque el presidente Hipólito Mejía los ha protegido y su Veroiza. Pero hay un expediente que los mete a la cárcel a todos. Nada más hay que permitir que eso vaya a un juez de instrucción confiable y de ahí un juicio de fondo para que el pueblo se entere en un proceso que durará algunos meses, ¿no, verdad? Punto por punto de cómo esta gente hicieron el robo. Y por razones de compromisos soterrados, inaceptables, el presidente Mejía pues los ha protegido a esta gente. Pero la situación se está poniendo, ahí está llegando a un punto tan álgido que es muy difícil que el gobierno pueda mantener su apoyo a los españoles. Esto. ¿Por qué razón? Tal como dice Julito Cross, esta gente se ha inventado una serie de deudas entre la casa matriz en España y la casa subsidiaria, filial aquí en la República Dominicana, y han creado una serie de compromisos financieros falsos de una envergadura extraordinaria. La deuda en capital e intereses no cobrados con la compañía española con asiento en Madrid sube de 7.000 millones de pesos. Bárbaro. Todo eso es irreal, pero ha sido también una estratagema, una argucia para, con el pretexto de pagar esa deuda inexistente, drenar divisas de Santo Domingo. Absolutamente. Y se ha comprobado que no solamente se llevan dividendos, sino ingresos corrientes. Y con esos ingresos se retrasan entonces el pago a las distribuidoras. Y esas deudas tienen también unos intereses muy altos. ¿No? Y entonces hay otras, hay un acúmulo. En total, las deudas que alega tener Unión Fenosa suman 14.000 millones de pesos. 14.000 millones de pesos. Eso es, bueno, entonces ha llegado el momento, evidentemente, si se quiere impedir que esta gente traten de apoderarse de las acciones restantes de la Corporación Dominicana de Electricidad, en pararle el coche a esta gente. O sea, hay que hacerle una auditoría. Esa auditoría debería dirigirla el propio licenciado Julio Cross. O la Cámara de Cuentas, que en mi opinión personal es más confiable que la Contraloría y que tiene un cuerpo de 40 auditores muy bien dirigidos y entrenados. Y es un organismo que para mí debería ser el más apropiado para realizar esta investigación. Una tarea. O sea, demostrar que esa deuda no existe. Dice Julio Cross que le están exigiendo los fenosos a la Corporación de Electricidad que invierta para cubrir las necesidades financieras falsas de la empresa. Denuncia. Pero la ley no obliga al socio estatal a invertir. La ley dice que debe mantener en todo momento el 50% de la capacidad accionaria de la empresa, pero no que debe realizar nuevas inversiones. Eso, de modo que legalmente eso no tiene asidero. Pero puede, claro está, crear una crisis. Entonces es el momento ya, yo creo que Hipólito debe pensarlo dos veces y no dejar que lo sorprendan los acontecimientos, ni que propulsen esos acontecimientos con nuevos apagones masivos que a mi manera de ver están por ocurrir, porque cada 2 o 3 meses ellos extorsionan al gobierno con apagones masivos. Reeditan la crisis. Y así se van apoderando del país. Con esta gente ya hay que sacarlas de aquí. Hay que sacarlas de aquí. Y a los que crean que esto es algo que va en contra de las corrientes mundiales, nada más hay que decirle que, por ejemplo, en Francia
país civilizado, un país que está en la globalización. El sistema, uno de los promotores. Los servicios públicos son estatales, Sí, ellos no todos. permiten, no juegan con eso. Todos. Y en México acaba de producirse una sentencia de la Suprema Corte de Justicia diciendo que el servicio público de electricidad tiene No que ser se puede estatal, no contemplar, se puede sí. pasar. Esos son servicios que no pueden estar en manos privadas, sino marginalmente. O sea, el Estado tiene que recuperar su inversión en la sede. Y no hay razón por la que el Estado no maneje 100 veces mejor eso que estos depredadores extranjeros. Claro. Porque todo depende de quién ponen allí. Porque Claro. si ponen un gángster, ¿no, verdad? Si ponen un gángster, Un incapaz. un saboteador, un incapaz, no hay empresa que pueda prosperar. Ni del aquí Estado ni privada. Aquí hay suficiente talento, tanto a nivel profesional como administrativo, como técnico, para manejar, y se ha manejado bien en el pasado, la Corporación Dominicana de Electricidad. De suerte que este es un tema que realmente merece la atención urgente del presidente de la República, pues se está urdiendo la trama. Y yo veo claro ya que van a comenzar a dar apagones. Fíjese, ahora sale en el mismo periódico El Caribe una comedia donde está Rolando González Búster, otro elemento que pretende tener un control monopolista adquiriendo Itabo. Sí. Y se dice que planea a través, sea directamente o a través de otras personas como Jesús Valderas, apoderarse, transferirle a ellos, a Edenorte y a Edesur. Por lo cual se va de mucha responsabilidad de lo que está pasando la casa matriz. Es una maniobra Indudablemente. monopolista. Obviamente. Y hoy está haciendo la Monopolítica. comedia, le dice, notifica, creo que un acto de alguacil, diciéndole que han entrado a un estado de cesación de pagos. Y por lo tanto van a proceder. Entonces, evidentemente. Contra Edenorte y Edesur. Sí, pero eso es arreglado entre Claro, ambos. claro. Y entonces, el Estado no puede permanecer indiferente. Julio Kross tiene que jugar un papel aquí importante y no dejarse sorprender. Él no debió aprobar que Rolando González Búster echara a andar un plan para apoderarse de Itabo, comprar Itabo. En otro momento les explicaré cómo engaña eso al Estado. Pero lo aprobó César Sánchez y Julito lo aprobaron. Julito debe pensar, revisar bien eso y ver la maniobra que hay detrás de esto. Que es muy interesante que ya en los próximos días, la próxima semana, tal vez es interesante que tú invites al ingeniero Francisco Catrén para que ilumine estos aspectos de la maniobra de Rolando González Búster, para que se edifique bien la ciudadanía. Pero Hipólito yo sé que está descansando en Juan Dolio, pero debería ocuparse de esto tan pronto salga su prolongado descanso ejecutivo. Porque esto va a ser roncha. Va a ser roncha. La ha estado haciendo ya la situación energética y los conflictos entre todos los subsectores de energía. Ha estado haciendo todas las ronchas que tú sabes y las secuelas y las consecuencias a nuestro pueblo dominicano en todos los aspectos, no solo sufriendo los apagones, sino las tarifas, el manejo medalaganario de las situaciones, etcétera, imponiéndole una serie. Oye, esta trama que denuncia Julio Kross, eso es muy serio, muy importante, eso que es muy conjuntamente con la que tú acabas de decir, porque yo recuerdo, mire, primero vamos a atender a los compromisos con nuestros patrocinadores y vamos a ir arriba por un par de minutos, por favor. Regresaremos para retomar el tema. Regresamos con nuestro tema tan álgido que a veces nosotros nos ponemos un poquito tensos cuando hablamos de esta situación. Pero el doctor Pedro Casar se va a encargar de continuar en la dirección del análisis de esta situación con el aspecto de la posible operación de venta de la participación del gobierno
de los activos de las ITAVOS con los que el gobierno cuenta, las acciones que posee en el complejo ITAVO. El gobierno participa en un 50% y hay una situación, una oferta de adquisición, de compra, hecho por sus socios, también al gobierno, en la que se citan algunos aspectos. ¿Tú no podrías hablar de esa situación? Pues, ¿Y qué relación tiene esto con precisamente el plan que se está esbozando por parte de Unión Fenosa? Bueno, porque es que Jaina, que dirige Rolando González Buster, pero cuyo sustentador financiero es Barletta, que está en las Bahamas. Ya Rolando se ha hecho rico porque lo ha sustentado desde las sombras con bajo perfil de Barletta, que es un multimillonario. Jaina pretende comprar Itavo porque AES está vendiendo Itavo. La AES es una empresa que está quebrada. Y entonces ha ideado una operación para comprar Itavo sin poner un centavo. Rolando. Ajá. ¿Cómo lo hace? ¿En qué consiste? Bueno, él dice que va a comprar Itavo por 250 millones de dólares. Pero Itavo vale 125 millones de dólares. El libro no vale más de ahí. Esa es la realidad, el valor real. Entonces coge 250 millones en Gran Caimán. Todavía no le han concedido ese préstamo, pero lo está gestionando. Paga los 125 por Itavo y le da al Estado los otros 125 de los 250, que el gobierno se pone muy contento creyendo que es dinero, cuando es un dinero que lo va a tener que pagar el gobierno. El préstamo. Sí. La totalidad del préstamo, los 250. Sí, eso es un aval del Estado. Y recibió Y 125. entonces Rolando se coge a Itavo sin pagar un centavo. Estos son los gángsters que están aquí en este país. Entonces, nosotros debemos llegar ya al límite de nuestra paciencia ciudadana. Y si continúan estos piratas y corsarios intentando estafar más de una vez, y definitivamente ahora el Estado Dominicano, vamos a tener que movilizarnos todos y exigir al gobierno que se vayan esos elementos que llenan de vergüenza a sus naciones. En el caso de los españoles, yo digo realmente que España es un país de gente honorable. De hecho, España fue la nación que inventó el concepto del honor. Es español el concepto del honor, en la caballería. Y usted no se puede imaginar, por ejemplo, la cantidad, la predominante de empresarios españoles honorables. En Barcelona, por ejemplo, donde yo tengo amistades, relaciones y familia, que familia de mi abuelo procede de Cataluña, de Barcelona. Y yo, era de suponerse. Sí, y yo he representado compañías españolas, compañías catalanas de más de 150 años de operación. Y en Barcelona hay un código empresarial muy, muy rígido. Muy estricto. Se hacen muchos negocios sin papeles. Pero el que engañó a otro, ese no hace más negocios ahí. Bueno. O sea, pero parece que en lo que se llama las empresas overseas, más allá, no se aplican las mismas reglas. Esto de Unión Fenosa, a lo interno en el país. Es pasmoso que haya empresas depredadoras a naturaleza. Y en algún momento el gobierno español va a tener que intervenir en estos asuntos, porque evidentemente ellos tienen sus contactos políticos. Se dice que a través de familiares del rey, eso no se ha establecido realmente, pero donde quiera que han ido, aquí en América Latina y en otros países del mundo, han hecho las mismas cosas, han seguido el mismo patrón defraudatorio. Eso es lo que fortalece nuestros argumentos, que no es a nosotros solos que nos está sucediendo esta desgracia, sino que hay otros países en los que también están ocurriendo cosas muy similares con la misma empresa. Y ahí que el gobierno tiene que entender que no existe la más remota posibilidad de desarrollo económico mientras estos costos de energía eléctrica prevalezcan. Porque estos costos pueden reducirse a la mitad y siendo rentables todas las empresas. Y hay que hacerlo, porque la sociedad no aguanta eso, pero tampoco el empresariado no aguanta esto. Fíjense el país no aguanta eso porque competitivamente está fuera de todo. Aquí salió en este periódico Diario Libre un
una nota interesante, ¿sí? Un arroz que ofende el bolsillo, dice. Hablando de cómo ha subido el costo de la tonelada de arroz. Ustedes saben que se trató de exportar a Venezuela, pero aquí está en 400 y pico de dólares la tonelada, se puede obtener a 178. Casi, sí, a mitad de precio. Pero ¿por qué nuestro arroz tiene esos costos? Bueno, porque los costos predominantes están inflados por sobrecostos del gobierno. Costo predominante, como es el costo de electricidad en factoría, que es un costo predominante. El de los combustibles, tanto en factoría como en el campo, con los impuestos a los que tienen más de un 100% de impuestos. Correcto. Es la tasa de interés, que son 6 y 7 veces más alta que en cualquier otra parte del mundo. Entonces, eso evidencia, no es que un arroz que ofende al bolsillo. Aquí se propone que eliminemos el cultivo del arroz, que es el cultivo que más mano de obra genera en el país. Esas son las desviaciones que conducen a estos planteamientos. Y el titular de esto debería decir: lo barato sale caro, porque este periódico se distribuye gratis, pero es un periódico que le sale caro al pueblo, porque las ideas que lanza son envenenadas, son ideas destructivas de la economía y de la sociedad. Entonces, por eso es que nada que sea regalado, salvo que provenga de unas manos muy puras, de un corazón muy generoso y noble, puede ser aceptado sin un cierto nivel de desconfianza. Sí, reservas, ¿no? Lo mismo que aquí otro periódico gratis, el tema haitiano. Aquí propone que lo metamos en las escuelas, que le demos la nacionalidad. Sí, estos periódicos son para envenenar al pueblo. Sí. Yo creo que la gente debería rechazarlos cuando se los regalen. Decirle que se lo lea Agripino, que se lo lean todos estos elementos globalizadores, neoliberales y agentes extranjeros. Pero realmente, en el caso del arroz, bueno, hay que buscar una salida de esto. Yo no veo cómo que no tienen imaginación esta gente. Si el arroz, por estos sobrecostos del Estado, en más de un 50% de los costos de producción, que ahí tenemos los costos, lo que son los costos financieros, que son los costos de combustible, los costos de electricidad. Bueno, si sabemos que es el Estado que ha creado esos sobrecostos, entonces el gobierno va a decir, bueno, vamos a venderle a Venezuela $200. Y yo le pago un subsidio a los productores de arroz por los otros $200. Pero eso lo hacen los Estados Unidos. Cuarto, hermano, claro que sí. Los Estados Unidos tienen la Commodity Trade Corporation, que hace eso y estabiliza los precios y subsidia. Entonces, vamos a salir de ese arroz. ¿Cuánto le está costando ese arroz en los silos al gobierno? $500,000 mensuales. Pues eso no puede ser. Entonces, peor el remedio que la enfermedad. Dejemos de vender porque es muy caro, pero a la vez carguemos con los costos de almacenamiento. Pero aquí hay una lógica secreta, en todas estas cosas que parecen absurdas, hay una lógica secreta. ¿Cuál es? Sí. El gobierno dice que hay sobreproducción de arroz. No hay sobreproducción de arroz. Lo que hay en realidad es exceso de importaciones y de contrabando. Ahora, ¿quiénes quieren que se mantenga esa situación? Porque si hay una salida de ese arroz se manda para Venezuela, inmediatamente se crea la demanda en el mercado. Sí, hay un déficit. Entonces ellos quieren mantener esta situación arruinando a los productores de arroz con estos costos para justificar que siga fluyendo el contrabando y que se hagan importaciones. Entonces, esa es la lógica secreta de esta vagabundería que está aquí. Pero en otras circunstancias, hace ratos que el gobierno dominicano debió haber vendido esos $200 y cuarto en mano a los productores de arroz. Ahí mismo, no que te voy a pagar mañana ni pasado mañana, con cheque en mano. Toma tu dinero para que rehaga inmediatamente. Como Estados Unidos es cheque en mano. Igual que aquí los desastres que hicieron de la fumigación. Sí, eso. Yo creo realmente que hay que zonificar los cultivos. Claro, y planificarlos sobre todo, en todos los rubros. Pero usted no destruye el cultivo así en un país con tanta hambre. Con tanta, y habiendo una situación en donde se dice, por lo menos teóricamente, que se está permitiendo el acceso a los mercados. Dentro de una serie de reglas, pero que se pueden arreglar de una forma momentánea y entonces colocar los excedentes o lo que no fuere. No puede hacer eso. Así no se puede. En Estados Unidos, en las últimas inundaciones, no esta, la de este año, hace 2 o 3 años. Sí, el Mississippi, por ahí, por todas esas cuencas. El gobierno de Estados Unidos distribuyó $5,000 millones a los agricultores, finca en finca,
y cuarto en mano. ¿Cuánto usted perdió? Un estimado, pan, aquí está el dinero. Sí, sí. Por eso es que tiene una agricultura tan poderosa. El FIMA compensó inmediatamente, desembolsó. Entonces aquí no se puede hacer eso. ¿Cómo es posible que un producto en una situación crítica por estos sobrecostos, entonces lo quieran destruir? Bueno, está la lógica. Tratando de justificar la destrucción precisamente Sí. por los efectos de los sobrecostos. Sí, y han autorizado importaciones la Secretaría. Ah, no, sí, es evidente. Eso no hay que ponerlo, eso no soporta ningún análisis. La importación y los contrabandos son parte de todo este muñeco. Y esa situación es la que nos ha llevado a donde estamos. Ahora el gobierno, este gobierno no se le puede pedir peras al olmo, ¿no es verdad? Claro. Pero el próximo gobierno que tengamos, que yo espero que nos demos un gobierno de gente decente, para la gente decente, de gente pensante y de gente con un firme propósito de recrear el país, ¿verdad? De que todos podamos creer otra vez en nuestro país, recuperar la fe en nuestro país. Porque un pueblo que no tiene fe en sí mismo no puede sobrepasar, superar ninguna vicisitud, ni tampoco alcanzar el desarrollo. Nosotros pudimos salir de los haitianos y derrotarlos, un ejército tan poderoso, y de los españoles también, porque el pueblo creía en sí mismo. Sí. Y el pueblo estaba dispuesto a sacrificar su vida, si fuera necesario, su vida, sus bienes y todo por crear un país. Entonces, deliberadamente nos han hecho perder conciencia de estos valores tan importantes, sin los cuales ningún pueblo puede mantenerse como tal, ni progresar. Y ahora mismo la evidencia de la pérdida de fe en el pueblo dominicano es la emigración. Aquí la mitad del pueblo piensa en irse del país. Y eso no puede ser. Aquí hay que echar el pleito aquí, porque nosotros tenemos recursos suficientes para arreglar el país y que vivamos todos bien. La percepción que el pueblo tiene, en términos, hablando ya por boca de ganso, diría yo, es que estoy hablando a nombre del pueblo, pero esa es la mía particular y la que han compartido conmigo y la que ahora mismo acaba de expresar el doctor Casal Victoria, y han compartido conmigo una inmensa mayoría de mis amistades, de mis círculos sociales donde yo me muevo, es que está desprotegido totalmente el pueblo dominicano. Hay una desesperanza. No estamos hablando del problema eléctrico nacional, estamos hablando en todos los aspectos, estamos hablando en los aspectos más de conciencia, de lo que es la nacionalidad, de cómo el dominicano no se siente identificado en el grado que debe sentirse de ser dominicano, sino que hay unos círculos y unos grupos que han establecido unas campañas de concientización del pueblo dominicano en términos de irle destruyendo la consistencia de su identidad nacional. Y lo primero fue eliminar de las escuelas la educación moral. Claro, en esto entra y participa el Estado, los medios de comunicación y varias ONGs, por decirlo de alguna manera. Inclusive algunos sectores de nuestra madre Iglesia Católica. Y esa es la pura verdad. Entonces, no nos estamos refiriendo simple y llanamente a la haitianización. El ataque contra la dominicanidad no viene simple y sencillamente de que se esté haitianizando el país, es de que se esté desnacionalizando la República Dominicana. Y liquidando la empresa nacional. Liquidando las empresas y los intereses nacionales. Y en consecuencia, ¿qué es lo que nosotros podemos sentir que tenemos, que somos, que poseemos? Absolutamente nada. ¿Qué es lo que nos queda? Lo que acabas de mencionar. Abandonar el país, decir, bueno, ya a lo mejor me hago americano, español, francés, árabe, alemán, y me quedo por allá. Y si acaso mando una remesita. Pero no, aquí vamos a luchar aquí, vamos a reunir las mejores personalidades del país, individuos. La gente más noble del país, que es la mayoría. ¿Qué es la mayoría? Para realmente luchar. Esta lucha
deberá comportar cierto nivel de dureza. Eso sí, hay que tenerlo presente, porque todos estos traidores que han hecho tanto daño, siguiendo la advertencia de Duarte, tienen que ser castigados. Sí. Juan Pablo Duarte decía mientras no se escamiente a los traidores como es debido, los buenos y verdaderos dominicanos seguirán siendo víctimas de sus maquinaciones. Y eso hay que tenerlo presente cada dominicano. Todas esas ONG bandidescas que andan por aquí tienen que ser desmanteladas. Y los agentes extranjeros aplicarles la ley, que lleva hasta 5 años de prisión. En tiempo de paz. Caído en desuso. En tiempo de paz, porque en tiempo de guerra se fusilan los traidores. Entonces, y hizo la ley que el egregio Paladín copió de los americanos. El texto es idéntico al de los gringos. ¿Qué decía Jefferson? El árbol de la libertad se riega con la sangre de los patriotas. Hay situaciones, esta es una situación que no se va a poder resolver con paños tibios. No. Y tenemos que salir también de esta pandilla de políticos, que uno se cogen el poder ahora para depredar el país, se lo ceden al próximo que depreda igualmente al país, y ese a un tercero, o se unen dos para explotar al país. Entonces, la politocracia. Esa legión de parásitos vive a costa nuestra. ¿Usted cree que es posible que con un país como este, con tanta gente pasando hambre, haya 125.000 parásitos en las nóminas del Estado que se chupan la mitad del presupuesto nacional? Y la otra mitad se la va cogiendo la cúpula, porque la cúpula partidaria esa es la que disfruta de todos los grandes contratos, de concesiones, de obras, de préstamos, de compra de bienes y servicios. Entonces nosotros, todo el pueblo, los 7 millones de dominicanos y pico que vemos aquí, todos nosotros somos la pasta de explotación, la masa de explotación de esa cleptocracia corrupta. Así es. Entonces, es a nosotros que nos están explotando. A usted y a mí, a nosotros. Sí, entonces nosotros no podemos seguir aguantando que 3 o 4 pelafustanes, como dicen Alvarito, nos estén depredando aquí. Entonces, hay que ponerle término a este tipo de cosas. Cuando uno ve esas conjuras que denuncia Julio Cross, que hay que felicitarlo por eso. Sí, un acto muy responsable. Sí. Julio ha puesto su cargo en la picota en 3 o 4 ocasiones. Desde que asumió el cargo. No, que él sabe perfectamente bien que esa gente tiene su tentáculo en el Palacio Nacional también. Hay influencia poderosísima. En algunas ocasiones lo han hecho hasta retroceder. Entonces nosotros no podemos aceptar esto. Nosotros tenemos ya que tomar una posición militante sobre esto. Vamos a comenzar el año con la conciencia clara de que debemos resolver nosotros el problema eléctrico. Sí. Porque si se lo dejamos al gobierno no lo va a hacer. Este es el año, no es el año preelectoral. Este es el año de que los dominicanos vamos a empezar a concientizarnos de nuestra realidad y de nuestros problemas. La realidad social que estamos viviendo, la estamos padeciendo, esa no, sino de nuestra realidad del contexto político. En realidad, ¿quién es que nos está llevando a todo esto? Esa gente que acaba de mencionar el doctor Casal, la politicocracia. Pero yo quisiera mencionar, como muestra de un botón, una situación que acaba de presentarse, de cómo se está manejando todo este asunto a los niveles políticos, los 3 partidos, los grupos políticos, participando de la cena de Baltasar, dame lo mío, Chichao Angutia. Digo, excúseme mi amigo Chichao, que usted y yo somos grandes amigos. Pero es un dicho ya que el pueblo ha acogido como suyo. Lo mío, lo mío. Entonces aquí hay otra denuncia en el propio periódico El Caribe sobre unos préstamos que se han aprobado ahí en las últimas sesiones. Sí, el de las vías. Sí, exacto, el de las vallas, el de las vallas. Ese préstamo es muy sintomático, evidencia que todo lo que acabamos de decir ahora, de criticar, de que hay una conjugación entre los niveles, los diferentes niveles de poder, para llevar a cabo una serie de tareas compromisarias para el país en términos económicos que agravan la situación de nosotros, para ellos beneficiarse. Por ejemplo, ese préstamo de 17 millones de dólares para vallas en carretera y para señalización no tiene ninguna razón de ser. Y más cuando se acaba de señalar ahora mismo en el periódico
que unas cuantas compañías que hay aquí en este país que se dedican a esa actividad, bueno, están escandalizadas indudablemente. Primero, porque al tomar un préstamo en dólares para una tarea como esa. Segundo, que se le asigne esa tarea de confeccionar esas vallas a una empresa extranjera. Desde luego, si te condicionaste con el préstamo a que eso fuera así, pues tiene que asignárselo a él, porque ellos están en capacidad de hacerlo y lo han hecho durante toda la historia. Pero que esa empresa española nunca ha hecho ese trabajo. Para agravar la situación. Y además el presidente de la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados, que es un arquitecto, dijo que en ese préstamo de 17 millones de dólares había una sobrevaluación de 10 millones de dólares. ¿Qué es esto? De 10 millones de dólares. Esto es inconcebible. Entonces, además de eso, se publicó un facsímil, Sí, eso es Calderón. De los documentos que avalan el requerimiento, la solicitud de préstamo al Congreso, que no está legitimizado absolutamente por ninguna de las firmas, ni siquiera por la firma de la contraparte a la que se está tomando el préstamo allá. La mayor parte de esto es absurdo. Esos préstamos pecaminosos, como fue la concesión famosa del tren, un gángster puertorriqueño que luego lo está preso. Eso viene de Calderón. Calderón es un escarnio para el gobierno, un escándalo para el gobierno. Y es realmente escandaloso que el presidente Mejía no haya cancelado ese elemento. Sí, no se haya desprendido de él, ¿no? Que además no tiene ninguna capacidad en esto, en planificación económica, ni nada de esto. Absolutamente. Y te dice los mayores disparates y los mayores embustes con una cara dura tremenda. Para eso sí tiene capacidad. Eso no tiene nombre. Como decimos allá en el Ciudad, fuerza de cara. Sí, fuerza de cara. Así es, doctor Casal. Ha sido de mucho agrado volverlo a tener aquí con nosotros y estoy seguro que ustedes también han disfrutado de esta, además de mundiosa y capaz análisis del doctor Casal, lo ameno que ha sido el desarrollo de toda esta discusión, de estas situaciones. Pues nos volveremos a ver en la próxima semana a esta misma hora y esperen esta noche también a partir de las 12:30 la retransmisión de este programa. Agenda Nacional se despide de ustedes hasta la próxima semana y nos despedimos también del doctor Pedro Manuel Casal Victoria y hasta la próxima. Hasta la próxima. Encantado.